blanco y negro, que habíamos sido advertidos, y tú estás en récord, porque me tenías allí hasta que yo me enfermé y ha llevado gente para advertir, ya se había dicho por el Tribunal Supremo lo que se conoce como los estereotipos sexuales, y es que bajo la Ley de Derechos Civiles, tú no puedes discriminar por conductas sexuales porque eso está protegido por la Ley de Derechos Civiles conforme a su alcance. Por eso es que nos gusta mucho la disidente, porque es consona a nuestros principios morales y jurídicos. Pero lo que escribe Corchut es correcto en términos jurídicos, de que no se puede discriminar por conductas sexuales. O sea, que si tú siendo hombre te sientes mujer, tú no puedes discriminar en el trabajo por eso. Ahora, la opinión es bien clara. No se refiere a sexo biológico de nacimiento. No se refiere a cambio de sexo. No está diciendo que es un cambio de sexo el que un transexual. Lo que está hablando es de su orientación, de su preferencia sexual. Y eso claramente establece que las instituciones religiosas están protegidas por el Superestatuto Religious Freedom Restoration Act, que Ricky Rosselló vetó y que sus hijos políticos como William Villafañe y otros más no quieren aprobar, porque lo que quieren es meterse en las contrataciones de las iglesias y destruir las instituciones educativas privadas e instituciones religiosas. Por eso es que William Villafañe, quien conozco, Willy, yo lo invito a que salga ya del closet y diga por qué está defendiendo esto, porque el proyecto que está sometiendo es un error jurídico trascendental. Juan, bueno, a eso me refería en el opening, a eso me refería cuando dije lo de amplió la palabra sexo, porque antes se buscaba que se dijera, por ejemplo, el término, la orientación lesbiana, transexual, transgender. Ahora la palabra sexo incluye las orientaciones sexuales. Antes era solamente masculino o femenino. No, el caso aclara eso. El caso aclara, de acuerdo a la ley del discípulo 7, lo aclara y dice, aquí todas las partes están de acuerdo en que no se refiere al sexo biológico de nacimiento, sino a la conducta. Exacto, eso es lo que estoy diciendo, estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, Juan. Estamos diciendo lo mismo. O sea, él está aclarando que cuando se pone sexo, por ejemplo, ¿cómo me puede afectar eso a mí? Si pongo un ejemplo, aclárame si yo estoy correcto o no. Nueva Vida emplea a hombres o a mujeres. Yo no empleo a personas que tienen una conducta sexual diversa, porque yo espero que los hombres que yo contrato en Nueva Vida sean heterosexuales y las mujeres que yo contrato en Nueva Vida sean heterosexuales. ¿Ok? La misma ley de derechos civiles te lo permite hacer, porque tú eres una institución religiosa. Te voy a dar un ejemplo que preguntó uno de los compañeros. Hooters, las muchachas están en traje de baño, puede discriminar, puede contratar solamente mujeres, porque esa es la imagen y el concepto del negocio. Pero en estos casos, estas personas ya trabajaban allí y según el paso de los años cambia su orientación sexual, y las justificaciones que dan los patronos no satisfacen a la mayoría del Supremo. No te estoy diciendo que se puede interpretar como tú dices, estoy diciendo lo que dice el caso, para que no permitamos que se expandan. Ahora, ya la orientación sexual no es sexo. El tribunal está diciendo, mire, esto no se trata de sexo biológico de nacimiento. Lo que vamos a ver, y es bueno, en cierto sentido es bueno, fíjate que estoy diciendo, en cierto sentido es bueno, porque tienes a los liberales ya diciendo dos cosas. No se trata de sexo biológico de nacimiento, y no se trata de que ahora se le puede imponer a las instituciones religiosas. O sea, que ya eso, a ti como abogado que defiende la libertad religiosa como yo, ya el tribunal está diciendo, la misma ley 7 me permite a mí, por motivos religiosos, no contratar a personas que tienen orientaciones sexuales distintas a mis creencias como patrono. Y cita los casos que ha resuelto recientemente. Ahora, si lo que tú quieres decir es que la gente que no quería aceptar que ya orientación sexual está íntimamente vinculada con sexo, eso que estoy diciendo, se le abrieron los ojos hace rato que es así, hace rato es así, y no lo queremos aceptar. Estamos en negación, agarramos un micrófono y empezamos a gritar y a hacer conferencias y a tumbarle la cabeza al gobierno, pero abandonamos el terreno de juego. Y no quisimos ver lo que los atalayas estábamos diciendo, que esto ya era así. ¿Qué pasa? Que ahora van a tratar de hacer lo mismo que hicieron con el matrimonio homosexual, extenderlo a la adopción, y nosotros tenemos que entrar al terreno de juego y decirle, no, espérate, esto que está diciendo este caso
era el mismo Estado de Derecho que existía. Lo que haces aclarando, por ende tú no me puedes enmendar ninguna otra ley. Es más, te voy a decir algo y te lo voy a dar en primicia, y lo discutí ayer con un compañero abogado que sabe más de esto que yo. Esto significa que la sección del Código Civil que permite el cambio de certificado de nacimiento es inconstitucional, porque el tribunal lo que está diciendo es que el sexo biológico no cambia, lo que cambia es la conducta. Por ende, es ilegal e inconstitucional cambiar el certificado de nacimiento en sexo, porque el tribunal es claro en este caso. O sea, no me gusta el caso, pero estoy haciendo limonada. Pero lo que tú dices, para propósito, lo que te trata de decir, estamos diciendo lo mismo. Pero Juan Carlos, memoria de todo lo que venía diciendo en tu programa y la gente no ha querido escuchar. Todo lo contrario, la gente te lee y te escucha, y en vez de leer y escucharte, lo que hace es que te ataca partiendo de su opinión. O sea, no estamos escuchando. No estamos, y los primeros Juan, que son los nuestros. Te tengo una pregunta. Basado en lo que tú estás diciendo, el caso, uno de los que lleva el caso al Tribunal Supremo es este empleado de esta funeraria, ¿cierto? Que luego de ocupar la posición de trabajar para la funeraria en una casi posición gerencial, donde representa a la funeraria, el dueño de la funeraria es una persona cristiana conservadora, y este gerente le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer una operación porque voy a comenzar a ser mujer y, ¿verdad? Me voy a cambiar el nombre y todo mi aspecto. El dueño de la funeraria le ofrece un arreglo para que le ofrece dinero para que busque empleo en otro sitio, porque eso está en contra de sus principios como cristiano, y él no quiere que esta persona que ha estado al frente de la funeraria por tanto tiempo, de repente los clientes empiecen a verlo como ahora como una mujer. Él no acepta el arreglo, demanda, el caso llega al Supremo por discrimen en el empleo por razón de sexo, y es uno de los que provoca esta decisión. ¿Qué pasa si voy a poner el ejemplo de Nueva Vida, si uno de mis empleados me informa exactamente lo mismo? Yo voy a presentarme a trabajar luego de este periodo de vacaciones y voy a venir como mujer o como hombre. Lo que sucede aquí, Juan Carlos, es que el Supremo, y ahí tengo que tener cuidado, porque los jueces cuando escriben muchas veces dejan elementos fuera, y las dos disidentes son largas. Dice que la justificación luego, porque empiezan con unos alegatos, y tú sabes que hay unas vistas orales y unos escritos, el alegato lo que dice es que eso le estaba afectando la imagen del negocio. No aparece en la mayoritaria que yo lo haya visto, ¿verdad? Porque cuando tú me llamaste me tomé mi tiempo para leerlo, porque es un caso hostil para mi forma de ver las cosas. Recuerda, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esta decisión, estoy explicando. Dice que eso no es suficiente porque no aparece aquí que él dijera que lo estoy despidiendo por motivos religiosos, sino porque no estaba de acuerdo y le estaba afectando la imagen del negocio. Yo recuerdo que el alegato, cuando yo lo vi la primera vez, decía que la gente cuando venía le cuestionaba si él le hubiera planteado, o sus documentos corporativos o sus contrataciones dijeran precisamente eso, que por motivos religiosos no se estará contratando este tipo de personas, probablemente hubiera prevalecido. No sé si la disidente, que son 100 y pico de páginas, incluye que ellos plantearon eso, pero la mayoría no la toma en cuenta. Por eso es que yo he sido insistente durante toda esta batalla que los documentos de las organizaciones tienen que estar claros. Pero mira la falta de juicio que nosotros tenemos. Yo sé que hay líderes religiosos que sus instituciones educativas privadas no les importaría tener padres transexuales llevando un niño, porque ellos quieren salvar al transexual y quieren salvar al niño. Y yo le planteo esto a todos ellos, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer con los otros niños sanos cuando lleguen eso a su casa, que otros padres para cuidarlo de eso precisamente lo llevan ahí y tú se los estás trayendo a la sala de su casa? Y guardan silencio. O sea, tenemos una falta de visión muy grande, tú la tienes clara. Por eso te estoy diciendo que la gente no está escuchando. La gente tiene no solo que decirlo, tiene que vivirlo. O sea, esto significa lo que hizo la Universidad Católica hace muchos años, que ganó un caso
todo aquel que se divorcie o sea divorciado no será contratado. Cuando los demandaron, la Universidad Católica gana el caso y dice las condiciones de contratación, de acuerdo a la creencia religiosa de la Iglesia Católica, es que no se contratan divorciados, pero nosotros queremos ser tan prudentes y tan políticamente correctos que no estamos poniendo eso en nuestros documentos. Pues entonces no es culpa, no es ellos, porque nosotros sabemos que ahora ellos van a salir padres transexuales y homosexuales a buscar matricular a estos niños en los colegios privados. Si tú no pones en orden tus papeles, no te quejes, porque tú llevas años llevándonos ahí y a otros abogados a advertir esto. O sea, yo recuerdo lo que tú me has llamado a mí, tú estás claro, pero tú tienes que tenerlo en tus documentos. Esta es religiosa y no contratamos ni entrevistamos, bla, 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 y lo pones en blanco y negro, Juan Carlos. O sea, el tribunal acepta, si yo lo digo de antemano y lo tengo en los documentos de mi empresa, no es discrimen. O sea, nadie puede decir, fui a buscar un empleo a Nueva Vida y en los documentos que me dieron decían que yo tenía que ser heterosexual, porque la empresa no va a emplear... Perdóname, Juan Carlos, que te interrumpí, sigue. Estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Porque Fernán tiene una finca, Fernán Reyes, y es su negocio también, mi compañero. Si él pone en las reglas de su empresa, mira, yo necesito un empleado, pero dentro de mi, ¿verdad? Formación cristiana y mi servicio a Cristo, yo amo a los gays y lo demás, pero como empleado no quisiera tener uno, ¿verdad? O que venga vestido de X manera, si lo pone en los documentos, no es discrimen. Esa persona gay que fue a buscar trabajo no va al tribunal a decir, mira, Nueva Vida o la finca Be Happy me están discriminando porque yo estoy saludable, yo estoy ready para trabajar, pero por mi orientación sexual me están dejando fuera. Yo creo que se supone que no lo sea. Pues eso es lo que dice el caso. El caso al final, en la última página, tuve que leerlo completo para llegar ahí y me habían advertido que lo decía. Lo dice, que por motivos religiosos estás protegido por el RIFRA y estás protegida por una excepción de la misma ley 7, que te dice que por motivos religiosos, o sea, tiene una excepción la misma ley. Eso es lo que usa el juez para decir, si la ley distinguió en lo religioso, pero no distinguió en la conducta sexual o en el estereotipo, como tú lo quieras traducir, nosotros no podemos distinguir porque está hablando de la ley de derechos civiles, o sea, tiene que decirlo, pero ¿qué te estoy diciendo? Es que nosotros somos una cosa en la iglesia y en nuestro negocio somos otra. Y yo creo que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser un uniforme en toda nuestra conducta. En mi oficina, todas las personas están claros qué tipo de casos de familia yo llevo y cuáles no, por mis principios religiosos. Yo no te voy a llevar un caso de adopción de una pareja homosexual porque mis principios religiosos me lo prohíben. Eso fue uno de los motivos por los cuales yo entré en el pleito contra la colegiación compulsoria en el Colegio de Abogados, porque se dirigían, el Colegio de Abogados nos quería obligar a llevar casos en contra de nuestros principios y ya estaban identificando abogados para enviarle clientes. O sea, esto no es nuevo. Pero no han querido escuchar. Cada cual se ha quedado en su casita y como se han adaptado a la cultura en la cual viven. Es un requisito, licenciado, no es un requisito profesional. En el caso de una empresa cristiana, ser heterosexual no sería un requisito profesional, sino un requisito moral. Religioso. Moral y religioso no es lo mismo. Ok. Tenemos que circunscribirlo a la parte religiosa. Religiosa, o sea, tú tienes que determinar, esta empresa no lo contratará por motivos religiosos y a base de su creencia, este tipo de personas. Si ya, lo que pasa, recuerda que en estos casos ya la persona estaba trabajando. Ajá. Fíjate que la Universidad Católica, en el caso de la Universidad Católica, en el caso de la Universidad Católica, estoy partiendo de la premisa que lo conocen y disculpa, esta profesora se divorcia, estando ya en la Universidad Católica, se divorcia y vuelve y se casa. Y la universidad la despide y ella demanda por discrimen. El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostiene y le dice, en las condiciones de contratación, la Universidad Católica por motivos religiosos no contrata ni tiene, ni mantiene. No es que no contrate, es que tampoco mantiene empleados que se divorcian, porque son contrarios a su dogma. Y la Universidad Católica prevalece. Y ese caso tiene más de 15 años. Ese caso tiene más de 15 años. Lo que pasa es que estas cosas no las quieren enseñar, no las dicen públicamente, y como yo le digo a la gente que me llama, lo que pasa es que ustedes van a los programas seculares a escuchar los analistas políticos seculares y nos vienen a estaciones como la tuya, Nueva Vida, donde vamos los abogados cristianos, que nos dan muy poco espacio en esas estaciones. Y licenciado, eso no me interesa mucho tenerlo porque allí esa gente no quiere escuchar, lo que quiere es vender rating.
De hecho, por tanto, lo que dijo ayer el compañero abogado Díaz Aligo en WKQ no es correcto. Esto no es un gran éxito esto simplemente es lo que ya nosotros sabíamos. No me gusta, hubiera esperado otra decisión, pero cuando yo veo esto, yo digo, mira, si lo mío es libertad religiosa y proteger la iglesia, este caso me ayuda, porque ahora la gente va a entender lo que llevamos años diciéndolo, Juan Carlos, y tú te has protegido, hemos hablado, pero tú eres uno de los pocos que te protege. O sea, no estamos siendo sabios, no estamos siendo atalaya y no estamos construyendo muros para la iglesia. El que no lo ha hecho, llevamos años educando, llevamos muchos años educando. Yo, licenciado, saludos, veo que en los restaurantes pues está el letrerito, nos reservamos el derecho a admisión y no pasa nada. Esos son clientes. Exacto, por eso a clientes. Estamos hablando de empleo, pero déjame aclararte algo. Pero lo comparo porque cualquiera se puede levantar y decir, pero es que, ¿por qué no me permites la entrada ahí? ¿O no es tan fácil hacerlo? Ese es el caso del repostero, ¿recuerda? Fueron a comprar el bizcocho y el tribunal lo devolvió y dijo que está protegido por la libertad religiosa. Yo no me acuerdo el nombre, porque los nombres a mí se me escapan, pero eso ya también se está planteando. Ahora, quiero decirte que esto que voy a decir no gusta, estoy hablando como abogado. Las iglesias se pueden reservar el derecho de admisión, y te lo voy a explicar. Una persona me dice, pero ¿cómo es eso? Es que yo no puedo permitir, por ejemplo, un hombre y una mujer entraron a la iglesia, empezaron a besarse y a tocarse. Yo tengo el derecho a sacarlo. Las iglesias son propiedades privadas, que tienen unos códigos de conducta basados en la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que empezar a entender lo que hacía Jesucristo cuando alguien venía con levadura para dañar a los discípulos. El Señor los paraba en seco. Sí. Nosotros no podemos amar más de lo que Jesús amó. Nosotros debemos amar el rebaño más que a nada. Y si alguien viene a dañar el rebaño, usted lo tiene que sacar. No puede permitir. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que estar protegidos con la parte escrita que tiene que estar escrita de esa manera, porque no es mi defensa, pero ayer un analista político fue despedido de una estación de radio porque hubo un alegato de discrimen racial cuando en la práctica, por las expresiones que hizo, no hay forma de sostenerlo necesariamente. En la parte de nosotros, lo que quiero decir con esto es que te pueden formar un rancho, si fue que le formaron un rancho a él, a nosotros nos pueden formar uno, y si no estamos protegidos con tener en lo que creemos de manera escrita como una regla o condición de empleo, pues pudiésemos tener un serio problema legal. ¿Es así, Juan? Eso es así. Y quiere decir que entonces ¿cómo se dice? Ese renglón de requisitos por motivos religiosos debe contener unas cuantas líneas, no es nada más que, ¿verdad? O sea, todas esas entidades cristianas van a tener que revisar eso y hacer un listado de cosas. Bueno, lo que yo estaba asesorando, yo se lo he dicho, pero volvemos a lo mismo, estamos en la lalandia. Okay. Nosotros queremos ser queremos amar más que Dios, somos más juiciosos que Dios. Jesús defendió a sus discípulos de la levadura. Lo que yo estoy encontrando, que yo no puedo negar, que si una pareja homosexual quiere poner su hijo aquí, yo no se lo voy a negar porque yo quiero que se salve, mire, que se vaya a la iglesia. Pero usted no va a permitir cuando vengan los papás y le digan, mira, aquí está entrando estas personas y mis hijos me están cuestionando, porque eso es lo que hace la escuela pública. Por eso es que Dios cerró la escuela pública. Esta era la agenda de la escuela pública, y nosotros en las instituciones educativas privadas, en otras instituciones religiosas, estamos implantando la misma agenda. Entonces se nos olvida que Daniel no comía la comida del rey. Daniel tenía su propia dieta y Dios lo bendijo. O sea, si estamos en nuestras opiniones y en nuestras prudencias y no estamos en el temor de Jehová, Juan Carlos, lo que estoy diciendo es fuerte. O sea, yo creo que la iglesia está en su propia prudencia y no está haciendo y no está escuchando lo que estás diciendo desde aquí, que es lo que dice la palabra. Este es mi lugar de trabajo, mi academia, es un lugar santo. Y Dios es santo, 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 3 veces santo. Pero entonces quiere decir que un pastor puede decir, en mi profesión de pastor no admito, o sea, no voy a casar una pareja gay porque tengo por escrito que no admito ese tipo de... Ahí el pastor está protegido por el RIFRA, ahí está protegido por el Religious Freedom Restoration Act, donde dice que no pueden imponérselo. Pero recuerda que eso es federal, porque esa fue la que vetó Ricky y sus herederos, William Villafañez y otros. Y doy el nombre porque William
donde quiera que vaya le va a hacer campaña en contra, aunque salga. Porque lo que pasa es que he escuchado que hay pastores que no han querido ni renovar la licencia para casamiento precisamente por miedo a represalias si se les solicita por una pareja gay un casamiento. Correcto, y entonces... Lo que pasa es que si lo hacen para un pleito, no vamos a poder evitar el pleito. Quizás no puedas evitar que un juez liberal, que es lo que advierte el Supremo, que dejemos ya de legislar dentro de las bancas jurídicas, y que a los jueces dejen ya de legislar, no debería prosperar en los tribunales. 3 años atrás te diría no prospera, ahora te digo, no debería prosperar, no creo que eso prospere. El Estado de Derecho es bastante claro, pero ahí está ejerciendo la prudencia, ¿verdad? Un pleito a lo mejor lo desvía de su verdadero llamado y considera que casar no es esencial, sino cuidar sus ovejas, y eso yo lo respaldo, pues, porque es la fe que tiene la persona. Hay otros que casar es esencial y no han entregado su licencia. Juan, para cerrar con algo y que aquellos pequeños empresarios o aquellos, ¿verdad?, comerciantes cristianos que quieran mantenerse protegidos dentro de los empleados que, ¿verdad?, le dan la oportunidad de empleo, la gente que necesitan trabajando en su empresa, de la única forma que quedan protegidos sería poniendo por escrito que la condición de la conducta sexual es importante para la empresa, es parte de los requisitos de la empresa, y que fuera de lo que se sale de las convicciones religiosas entre lo que es una relación aceptable ante los ojos de Dios, hombre-mujer, pues estaría fuera de los principios de esa empresa para mantener el empleo. Hay que tenerlo escrito. Bottom line es así. Sí, hay que tenerlo escrito, entonces dejan para que tengan claridad. Y me gusta esta expresión del Tribunal Supremo, que dice que el Religious Freedom Restoration Act, la ley que se negaron a firmar en Puerto Rico y que todavía estamos esperando la promesa del presidente del Senado de que le iba a pasar por encima del veto y no lo ha hecho, es que es una super ley, y que esta super ley aprobada por el Congreso desplaza la ley de derechos civiles, o sea, la protección de la libertad religiosa bajo la ley del Congreso es mucho más amplia y deja sin efecto la protección de los transexuales bajo el título 7. Y usted tiene que hacerlo incluso hasta en los contratos de alquiler de su casa. Pero si usted es cristiano, si usted le alquila a una pareja homosexual y lo permite, usted está patrocinando este estilo de vida. Es lo mismo que si usted se le alquila a una pareja que tiene sexo sin casarse, después no vaya al tribunal a decir que usted es cristiano, porque el abogado del otro lado le va a decir, pero que usted vive y permite esto. O sea, yo creo, Juan Carlos, mirándolo de otra perspectiva, el Señor nos está apretando la soga para que digamos dónde tenemos los pies. Gracias, Juan, como siempre. O sea, que estos bailos hay que estar revisándolos, ¿verdad? Tú vas a decir, yo no me doblo ante la estatua de oro aunque me tires en el horno de fuego. Eso es lo que estamos viviendo. La gente no quiere entender la sociedad que estamos viviendo. Sí. Es una sociedad amoral que tiene control político porque nosotros abandonamos nuestra responsabilidad civil. Interesante, ¿eh? Es así. Súper interesante. Y los que tienen ya esos estatutos escritos de hace tiempo hay que revisarlos. Correcto. Y actualizarlos. Revísalo, Juan Carlos, tú siempre me haces salir del retiro. Pues papá, discúlpame esa. Te queremos mucho aquí, Juan. Todo lo contrario, tú me llamas y yo estoy ahí porque usted siempre ha estado ahí para nosotros los guerreros. Eres la estación que más consistente ha sido en la defensa de la libertad religiosa y Dios está viendo eso. Gracias por eso. Te bendecimos, Juan. Abrazos. Amén, igual. Excelente día. Interesante por demás. En breve, una vida mejor. Christy Müller. Lo próximo aquí en Nueva Vida 97.7. Estás en ruta.